Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. ¿Qué es el templo de Dios en nuestro cuerpo? La palabra nos enseña el camino de la verdad. La idea de que el cuerpo es un templo de Dios se basa en la idea de que el cuerpo es un regalo de Dios y que debemos honrarlo y tratarlo como un lugar sagrado. El cuerpo es un lugar donde vive el Espíritu Santo. Dios le da su Espíritu a la persona que confía en Cristo para alcanzar la salvación. El cuerpo es un templo sagrado. Se nos ha dado con un fin divino, que tenemos que honrarlo y glorificarlo y mantenernos limpios en la pureza, en el amor de Dios, que es un templo de Dios. La perspectiva de la Sagrada Escritura es clara. Nuestro cuerpo es el templo de Dios viviente. Esto debe decirle algo a usted en cuanto a su valor y a la forma como debe tratarlo. Además de esto, debe tomar la palabra de Dios como una advertencia. El abuso, el mal uso o el descuido de su cuerpo, cómo debemos mantenerlo limpio y puro para la obra del Señor. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos guíe y nos dé entendimiento de su palabra. Querido Padre amado, estamos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, para este estudio que hoy vamos a iniciar, Señor, para comprender el mensaje, para entender tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, para que ese pueblo maravilloso, que es el pueblo de Dios, sepa que es el templo de Dios en nuestro cuerpo, cómo debemos honrarlo, cómo debemos purificarlo, cómo debemos cuidarlo, Señor. Te lo pido, Señor, que nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, por el dulce nombre de tu Hijo amado que murió en la cruz, por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estudiar a Romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Ve lo que me dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿En dónde vamos a tener esperanza? Es en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros escudriñamos, nos fortalecemos, crecemos en la palabra de Dios. En ella nos fortalecemos. Por eso, hermanos, a cada uno de ustedes, yo los invito a que escudriñe la palabra de Dios para que se llene de gozo y de fortaleza. Y eso nos enseña Romanos capítulo 15, versículo 4. Y cuando estudiamos a 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, 17, ve lo que me dice, mira. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso es que tenemos que tenerlo glorificado para la obra del Señor. La perspectiva sagrada de las Escrituras es clara. Él nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Y cómo nos enseña es cuando nosotros escudriñamos la palabra. Ella nos enseña el camino de la bendición. Por eso, hermanos, a cada uno de ustedes yo los invito a que mantengamos el templo de Dios puro, limpio y purificado para la obra de Dios.
Eso es lo que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Y cuando estudiamos Apocalipsis en el capítulo 14, ve lo que me dice. Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién le vamos a tener temor? Es a nuestro Padre Creador del cielo y la tierra. A nuestro Padre Creador. Tenemos que tener temor de su palabra, glorificarlo y alabarlo en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es morada, es la luz viviente que Él vive en nosotros. Y nosotros somos testimonio para transmitir la palabra del Señor. Y ese testimonio, ¿quién nos dio a cada uno de nosotros? Fue Cristo Jesús. Un testimonio puro, porque el templo de Dios es sagrado y tenemos que mantenerlo limpio para la obra de Dios. Ahora, cuando estudiamos a 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, ve lo que me dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener este cuerpo limpio y puro para la obra del Señor. Si yo como y bebo, tengo que ser consagrado en la formación de Dios espiritualmente. El comer y beber, por eso es que tenemos que mantener nuestro cuerpo sano, puro, limpio, santo, purificado en la formación de Dios. Por eso si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando estudiamos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, me dice lo siguiente. Ponga atención, hermano, mira. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre a imagen de Dios y semejanza. Por eso es que tenemos que mantener este cuerpo limpio y puro y purificado para la obra de Dios. Ahora fíjese usted, la idea que el cuerpo es un templo de Dios se basa en la idea de que el cuerpo es un regalo de Dios y que debemos honrarlo y tratarlo como un lugar sagrado donde Él permanece en nosotros. Un lugar sagrado de amor y de bendición. Esa es la formación. ¿Por qué tenemos que tener el templo de Dios puro y purificado, que es nuestro cuerpo? ¿Qué es el templo de Dios en nuestro cuerpo? Tenemos que mantenerlo sagrado, limpio y puro para la obra de Dios, para ser testimonio del verdadero amor de Dios en nuestro corazón. Ahora, cuando estudiamos Efesios, en el capítulo 4, versículos 30 y 31, ve lo que me dice, mira. Porque la palabra nos dice, no te contristáis al Espíritu Santo, en la cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora fíjese usted, algo que tenemos que ver. El cuerpo es un lugar donde vive el Espíritu Santo, donde le da su espíritu a las personas que confían en Cristo para alcanzar la salvación. Y fíjate la formación como Dios nos enseña a través de Efesios, en el capítulo 4, versículos 30 y 31. Es el verdadero amor de Dios. No podemos, como dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo. Mantengámoslo limpio y puro para la obra de Dios.
Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos formemos en esa palabra. ¿Para qué? Para que nosotros vivir bajo la formación de Dios. Y Él quiere que tú y yo nos salvemos. Pero eso sí, obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo la palabra sagrada que está aquí, en un escrito está. Eso es la formación de Dios. Sigamos el camino de la obediencia para que seamos templo purificado para la obra de Dios. El templo que es nuestro cuerpo tenemos que mantenerlo limpio, puro para la obra de Dios. Cuando estudiamos a Gálatas en el capítulo 5, ve lo que me dice. Gálatas en el capítulo 5, versículos 10, del 16 al 22. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, urgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho, antes los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, una persona que practique todos estos pecados se está alejando de Dios y el templo de Dios lo está enfermando, lo está condenando, porque la ley inmediatamente me acusa ante el Padre. Por eso, hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes que mantengamos el templo de Dios puro, consagrado para la formación espiritual. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Es obedeciendo la palabra de Dios, consagrándonos en la formación espiritual, para que nosotros vivamos esa formación de amor y de pureza en Cristo Jesús. Eso es la formación de vida, en la cual Dios nos enseña el camino del verdadero amor en la palabra de Dios. Ahora, cuando estudiamos a 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, ve lo que me dice, mira. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Cuando yo acepto a Cristo Jesús en la obediencia, paso a ser una nueva criatura para Dios. Paso a ser hijo de Dios porque me he bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Soy formado en Cristo Jesús en la obediencia y mi cuerpo se purifica, se limpia, se mantiene en una formación y este cuerpo es templo y morada de Dios en la purificación para yo alcanzar la gracia espiritual. Ahora, fíjate lo importante que es resaltar el verdadero amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos resaltar ese amor de Dios? Y ve lo que nos dice la palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A través de Cristo nos reconciliamos con nuestro Padre Creador. Con Él nos reconciliamos a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por gracia.
gracias a nuestro Padre Creador, que envió a su Hijo amado para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos del pecado. Por eso, hermano, a través de Cristo Jesús podemos limpiar este cuerpo, mantenerlo limpio para la obra de Dios. Y recuerde que nuestro cuerpo es morada, es pureza, es limpieza, es la formación en el verdadero amor de la palabra de Dios, cuando nosotros limpiamos y purificamos nuestro cuerpo a través de Cristo Jesús, cuando obedecemos el carácter de Dios, cuando obedecemos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que mantengamos nuestro cuerpo limpio y purificado para la obra de la palabra que está aquí. Aquí está la vida, aquí está el amor puro que Dios quiere que nosotros hagamos, que sigamos este camino de bendición. Vamos a estudiar a Santiago en el capítulo 1, versículos 12 al 16. Ve lo que me dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerda que tenemos un enemigo que nos tienta por todos los costados. Ese enemigo es Satanás. Él se encarga de a quién devorar. Él está como un león rugiente, a quién devorar. Pero nosotros tenemos que estar preparados, como lo dice su palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Al que obedeció la palabra, al que obedeció el carácter de Dios y se mantuvo firme en la obediencia. Cuando leemos el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El que vence al pecado a través de Cristo Jesús se fortalece, crece en una formación espiritual. Porque bienaventurado es el varón que se mantiene firme en la obediencia. Ese es el regalo que vamos a recibir a los que se mantengan firmes en la obediencia. Firme en la palabra de Dios. Por eso Él cada día nos invita a uno. Y fíjese usted cómo nosotros podemos llegar a una obediencia de amor. Entonces cuando leemos el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Si yo sigo viviendo las pasiones de este mundo y sigo alejado de Dios, ¿qué me espera? La muerte eterna. Eso es lo que me espera, porque estoy errado, estoy equivocado, me he alejado de Dios, y el enemigo que es Satanás me tiene así prensado. ¿Por qué me tiene prensado? Porque yo no tengo oído para oír la palabra de Dios, porque yo no tengo vista para ver la palabra de Dios. Me he alejado, estoy errado, hermano. Entonces no quiero oír la palabra, no quiero oír el mensaje, no quiero ver la verdad que está aquí. Y por eso, los que sigan ese camino de la maldición, lo espera la muerte eterna. Está totalmente alejado de Dios. Por eso la palabra nos enseña: amados hermanos míos, no erréis. Manténgase firme en la palabra de Dios. Manténgase firme en la obediencia, hermano. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a estudiar Hebreo en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 15, 16, 17. Mira bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ello muchos sean contaminados. No sea que se haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procura con lágrimas. Lo procuró con lágrimas. Hermano, ya era tarde. Ya era tarde. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes, no dejen para tarde. ¿Por qué? Porque cuando se cierre la gracia ya no hay tiempo para el perdón. Estás a tiempo en este momento de arrepentirse. Porque cuando ya la gracia se cierre, la puerta de la gracia, ya no hay tiempo para nadie. Estás a tiempo en este momento, hermano. Busque de Dios de corazón. Vamos a estudiar a 1 Timoteo. 1 Timoteo en el capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. ¿Ve lo que me dice? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para ello fue diseñada la ley, para los desobedientes. Por eso, si yo soy desobediente, me alejo de Dios y me estoy alejando de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, yo los invito que en verdad busquemos a Dios de corazón. Ahora, cuando estudiamos a Juan, en el capítulo 14, versículo 3 al 6, y me dice lo siguiente: y si me fuere, os prepararé un lugar y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para yo alcanzar la gracia espiritual, tengo que buscar a Cristo Jesús en la obediencia. Buscar su palabra para entender el mensaje de yo soy el camino, yo soy la bendición, yo soy la resurrección. Buscamos ese camino. Yo soy el camino para llegar al Padre Creador. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro intermediario ante el Padre. Yo soy el camino. Y el camino es la verdad de la formación de Dios en su palabra. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Es obedeciendo el amor puro de Dios. Por eso la idea de que el cuerpo es un templo formado en Dios. Yo soy el camino y la bendición. El camino es la pureza. Ay, ¿cómo la vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a alcanzar esa pureza de amor? ¿Cómo? Es obedeciendo el carácter de Dios. Por eso cuando leemos a Juan en el capítulo 2, ¿ves lo que nos dice Juan en el capítulo 2? Versículos 17 al 21. Ponga atención un momentico para que tú veas lo que Dios nos habla. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió Jesús y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: y en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero lo que ellos no sabían era que el templo que Dios le estaba hablando de su cuerpo.
mas él le hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo que tenemos que mantenerlo limpio y purificado para la obra de Dios. Él estaba hablando de su cuerpo. Este cuerpo tenemos que mantenerlo limpio y puro y purificado para la obra de Dios. Ese es el templo de Dios, que Él vive en nosotros. Es la purificación. Y por eso, hermano, mira, la idea de que el cuerpo es un templo de Dios se basa en la idea de que el cuerpo es un regalo de Dios y que debemos honrarlo y tratarlo como un lugar sagrado, purificado para la vida del Señor, manteniéndolo firme en la pureza, manteniéndolo firme en la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, hermano, fíjate lo que Dios nos está hablando aquí en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. ¿A quién es que le vamos a tener honra y gloria? A nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra del amor de la palabra del Señor. Porque crecemos espiritualmente en la palabra de Dios. Nos fortalecemos, hermanos. Y para yo alcanzar la formación de Dios, ¿qué tengo que hacer? Mantener este cuerpo limpio y puro y purificado para la obra del Señor. Como me lo dice 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 18, 19 y 20. ¿Qué me dice? Vamos a estudiar 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 18, 19 y 20. Ve lo que me dice. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que mantener nuestro cuerpo limpio y puro, purificado para la obra de Dios, mantenerlo firme en la obediencia. Y por eso, hermano, mira, Él nos está invitando cómo nosotros debemos mantener nuestro cuerpo limpio y puro para la obra de Dios. Vamos a estudiar en el mismo capítulo de 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 8 hasta el 12. Ve lo que me dice. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Por lo menos todo esto se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque esto es pecado ante la presencia del Señor. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios aquellas personas que tienen una vida desordenada, al menos que se arrepientan y acepten a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y cuando leemos el versículo 11, y esto erais algunos más, ya que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo menos, si aquella persona vive esta vida, por lo menos esa persona que vive en esta vida, ve lo que nos dice, mira, para que usted tenga en cuenta lo que Dios nos está hablando. Y eso lo puede usted
conseguir en 1 Corintios en el capítulo 6, versículo del 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hermanos. No van a heredar el reino de Dios si siguen esa vida desordenada, si siguen alejados de Dios. Por eso estás a tiempo que se arrepientan y busque de Dios, porque Dios te ama. Él quiere que nuestro cuerpo sea un templo de Dios formado espiritualmente. Por eso la vida me dice, la perspectiva sagrada de las Escrituras es clara. Nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. ¿Cómo debemos mantenerlo firme? Es en la obediencia. Esto debe decirle algo a ustedes en cuanto a su valor y a la forma de cómo deben tratarlo. Además de esto, deben tomar la palabra de Dios como una advertencia contra el abuso, el mal uso o el descuido de su cuerpo, hermano. Tenemos que mantenerlo limpio, puro y purificado para la obra de Dios. Limpio, sagrado, porque nuestro cuerpo es templo y formado de Dios. Por eso, cuando Cristo Jesús le dijo a los fariseos que en 3 días levantaría el templo, él se estaba refiriendo a su cuerpo. El templo de Dios que él vive es en nuestro cuerpo, es la formación espiritual. Hermano, el tema de hoy fue un tema que es el templo de Dios en nuestro cuerpo. Es un tema consagrado en la palabra de Dios. Por eso que Dios cada día nos invita a cada uno de nosotros que mantengamos el cuerpo limpio y puro, purificado para la obra de Dios. Y el cuerpo es el templo formado en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo, que es la consagración de la formación. El amor puro está en el templo de Dios, que es mi cuerpo, formado en Cristo Jesús, en la obediencia. Bueno, familia, yo los invito a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, que nos mantengamos unidos en la formación de Dios, que nos mantengamos unidos en la verdadera palabra de Dios, que nos mantengamos unidos en la formación de Dios. Dios quiere que tu cuerpo sea un templo formado para el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que se arrepienta, que viva una vida consagrada de amor y de bendición. Busque a Dios de corazón. Dios te ama. Arrepiéntate. Busque a Dios de corazón y bautízase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Formémonos en Cristo Jesús. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y será hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra del Señor. Dios bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Bye, bye. Eso sí, hermano, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bye, bye.